Dios los bendiga, familia de la fe, familia sanguínea, amistades, Dios los bendiga en este mediodía y buen provecho para todos aquellos que están aprovechando mediodía para alimentar el cuerpo, porque necesita también. Y qué bueno estar alimentándose al mismo tiempo con comida sólida, espiritual. Y bien, vamos a seguir meditando en la palabra de Dios. Vamos a seguir meditando en la carta de Filipenses. La vez anterior meditamos siempre enfocados en la meta. Número 1, la justicia solo a través de Jesús. Ahí meditamos. Hoy es número 2, enfocados en la meta. Número 2, el premio celestial. El premio celestial. Esto es de vital importancia para los que decimos ser cristianos, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces, pues muchos decimos que somos cristianos, pero solo Dios sabe. Bien, enfocados en la meta. Número 2, el premio celestial. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 21. Le voy a dar lectura a estos versículos y después vamos a desarrollar los versículos por versículo. Versículo 12. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Y la iglesia que va para el cielo dice amén. Y ese amén significa así es. Debe estar seguro que usted es hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, tiene que estar viviendo conforme a los mandamientos de Dios. Y estaremos seguros. Versículo 2. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Estos versículos leídos es de importancia, es esencial para cada uno de los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. Y el que no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo, es tiempo que se arrepienta y venga rendido a los pies de Cristo. Porque recuerde, y esto se va a enfatizar, repetir
como decimos también, recalcar que en la iglesia hay perdidos y salvos. Habemos salvos y habemos perdidos. Oiga bien, y esto mucha gente quiere suavizar todo referente a Dios. Y por eso gana ventajas el enemigo. Y mucha gente pasa engañada. Pasa engañada. Bien, recuerde, estamos enfocados en la meta. Enfocados en la meta. Número 2. El premio celestial. El premio celestial. Bien, el 12 iniciamos. Dios los bendiga a cada uno. Familia de la fe, familia sanguínea, amistades, Dios los bendiga. Y apliquémoslos a la palabra. Estar atento a la palabra. 12. No que lo haya alcanzado ya. Oiga cómo inicia. No que lo haya alcanzado ya. ¿Qué significa eso? Expresa, oiga bien, la profunda humildad y el enfoque continuo del apóstol Pablo en su crecimiento espiritual. Está hablando, recuerde que aquí hay, como estamos hablando de metas, una de las metas es la madurez. La madurez. Ser como Cristo. Ser como Cristo. La otra meta es irnos con Cristo. Irnos en el arrebatamiento. O si morimos, morimos en Cristo. Seguro que pasamos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos esperando, el arrebatamiento. Y debemos de estar firmes en eso. Que no los muevan. Que no los muevan. Por eso dice, no que lo haya alcanzado ya. Reconoce que aún no es perfecto, ni ha alcanzado la madurez espiritual máxima. Por lo que se esfuerza constantemente olvidando el pasado y enfocándose en la meta de conocer más a Cristo. Aquí todos estos conceptos, significados, explicaciones van a ser repetitivas porque a eso es que el Espíritu Santo envió a Pablo a enfatizar, a recalcar, a repetir para que nosotros no los engañemos. Recuerde que el pecado es engañoso. El pecado es engañoso. Es engañoso. Y esto es para que nosotros nos examinemos cómo estamos. Si actuamos de una forma correcta, con humildad, como en este caso. ¿Y quién fue Pablo? ¿Quién fue antes de ser convertido? Tremendo perseguidor de la iglesia. Pero ahora como seguidor de Cristo, ¿cuántas? Aproximadamente anda 13 epístolas que escribió, las cuales están seguras. Fue un hombre que en el mundo actual, ¿quién le llegará a Pablo? No hay. Lastimosamente no hay. No hay alguien que se compare con Pablo. Y él humildemente dice, no que lo haya alcanzado ya. Porque hay tanto orgullo en las iglesias. Ni que ya sea perfecto, dice. Ni que ya sea perfecto. Nuevamente, refiriéndose al crecimiento espiritual. Es un proceso continuo. No es un estado final. Alcanzando en esta vida. Recuerde que nosotros, estos cuerpos, porque sangre y carne no entran al reino de los cielos. Ya fuimos justificados, ya fuimos santificados. Estamos esperando la glorificación de estos cuerpos. Pablo expresa que aunque busca parecerse a Cristo, aún no es espiritualmente inmaduro o completo. O sea, él no tampoco está diciendo que es inmaduro.
Porque habemos muchas personas en las iglesias como si fuéramos niños espirituales, niños birrinchudos, caprichosos. No, Pablo está diciendo que no ha alcanzado él la madurez máxima a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos. Sino que prosigo. Oiga, él dice que él no pretende haberlo ya alcanzado, ni que ya es perfecto, pero dice, sino que prosigo. Recuerde que esto es comparado, o los compara con un atleta que se prepara para una competencia. Ahora nosotros debemos de estar perseverando, debemos de estar instruyéndolos cada día, porque estamos en esta competencia, estamos en esta vocación, dice la palabra, en esta profesión, dice la palabra, como está escrito, profesión, vocación. ¿De qué? De la fe. De la fe. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Estamos satisfechos de la vida cristiana que llevamos actualmente? ¿O estamos insatisfechos? Usted tiene la respuesta. ¿Está satisfecho como cristiano? ¿Está satisfecha en su vida diaria como cristiana o cristiano? Esa es responsabilidad de cada uno. Y usted tiene la respuesta. Sino que prosigo. Debemos de ser constantes, perseverantes, entregados a la obra de Dios. A la obra de Dios. Hay que reconocer y arrepentirnos de lo que pecamos y de lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Cada día, cada día, cada día. Necesita decisión. Usted sabe que la vida es de decisiones. Nosotros decidimos hacerlo o no hacerlo. Así es, hacerlo o no hacerlo. Pero la vida del cristiano, el reino celestial, oiga bien, es de acción. Sí, es de acción. No es inactivo, no es pasivo. La vida del cristiano es de acción. Y sigue diciendo, prosigo, mire, y no que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Oiga, cada vez le pone intensidad. Dios tiene propósitos con nosotros. Lo que desea Dios en su corazón, que todos vengamos al arrepentimiento y que seamos salvos, porque hay un mediador entre Dios y los hombres, es nuestro Señor Jesucristo. Y eso Pablo lo manifiesta acá. ¿Para qué lo tomó nuestro Señor Jesucristo? Del convertimiento, cuando iba a capturar, cuando estaba persiguiendo la iglesia. La iglesia. Entonces, por eso dice, por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Si Dios los llama por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, es para, mire, los da el perdón de pecado, los da la salvación, los da la promesa de la vida eterna. Entonces, y lo otro es anunciar las buenas nuevas de salvación. Y lo otro, mire, crecer a imagen y semejanza de Cristo. Crecer a imagen y semejanza de Cristo. Y eso es segundo a segundo que tenemos que, para ir creciendo, para no tener actitudes, un niño espiritual. Un niño espiritual, él se incomoda por cualquier cosa, aunque sea buena, se incomoda. Pero aquí lo dice que nosotros
debemos de ir alcanzando esa madurez, de ser como nuestro Señor Jesucristo. Y si ya alcanzamos misericordia, es para anunciar las virtudes de aquel que nos trajo de las tinieblas a la luz admirable. A la luz admirable. No podemos estar estancados. No podemos, no debemos, mejor dicho, no debemos estar estancados. ¿Qué sucede con el agua estancada? Usted sabe. ¿Qué sucede con el agua estancada? Se hace un foco de zancudos, mal olor. Oiga, y eso sucede en la vida espiritual. Si no obedecemos esta palabra que estamos escuchando de un testimonio de el apóstol Pablo, pues seremos aguas estancadas. Aguas con parásitos, con zancudos, con mal olor, lastimosamente. Por eso debemos de ser transformados cada vez, cada segundo. Por eso que en Romanos, si usted lee el capítulo 12, versículo 2, donde está escrito que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De nuestro entendimiento. Para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y a eso se refiere acá. Pero ¿cómo vamos a renovar? Mire, nuestra mente tenemos que renovar. ¿Con qué? Con la palabra, porque tengo unas Biblias. Con la palabra. Con la palabra. Con la palabra. Con la palabra vamos a renovar la mente. Por eso dice que Él está en actividad para alcanzar la meta, para alcanzar la vida eterna, para alcanzar la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, porque para eso fue llamado, y eso mismo nosotros, también nosotros. Versículo 13. Versículo 13. Hermanos, oiga, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Repite, oiga bien, enfatiza lo mismo. Vea qué tan importante es esto, como cuando nuestro Señor Jesucristo decía, y en verdad os digo, y en verdad os digo, oíste que fue dicho. Nosotros debemos de poner atención a la palabra de Dios y creerle, aplicarla a nuestra vida. Mire, hermano, yo mismo pretendo haberlo ya alcanzado, lo repite, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y la vida pasada de Pablo en el judaísmo, pues posición, sabiduría, preparado intelectualmente. Creado a los pies de ¿quién? De Gamaliel. De Gamaliel, un hombre preparado. Ahora nosotros tenemos que, hicimos males, y también nos hicieron males. Es una realidad. Pero la vida pasada hay que dejar todo atrás. Si tuvo dinero, si no tuvo dinero, si lo querían o no lo querían, se olviden. Lo odiaban, le hacían daño. Todo eso hay que olvidarse. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Por qué? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Comenzamos de cero. ¿Por qué?
Porque es una nueva creación en Cristo. Pero dice nueva criatura. Oiga, no es un parche. No, no es un parche. Es una nueva criatura. Es una nueva criatura. Hay que olvidar el pasado. Muchas personas no quieren perdonar. No queremos perdonar a papá. No queremos perdonar a mamá. Algunos no queremos perdonar a los hijos. No queremos perdonar al vecino, a un tío, al abuelo. Pero aquí es bien claro, oiga bien, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Si usted es uno de ellos que no quiere perdonar, usted no es un hijo de Dios. Usted no es una hija de Dios. Porque Dios manda perdonando unos a otros como Cristo nos perdonó. Oiga, pero si yo no he recibido el perdón de Cristo, pues ¿cómo voy a perdonar a otro? No puede el ser humano. No, no puede. Por eso, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hay que perdonar y enfocarse en la meta. Recuerde que el tema es enfocados en la meta. Hoy, el número 2, el premio celestial. Y seguimos. En el versículo 13. Y extendiéndome a lo que está adelante. Oiga, qué precioso esto. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Eso no me va a contrarrestar, eso no me va a dañar, no me va a desviar. No. Mire, ¿para qué? Para extenderme a la meta. Para extenderme a ser como nuestro Señor Jesucristo, no importando el pasado. No importa que el mundo lo condene a uno, porque eso es así, lastimosamente. Lo condena el mundo. Lo aborrece el mundo. Si a Cristo lo aborrecieron, pues a ustedes también lo van a aborrecer. Eso lo declaró nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros lo que debemos de estar haciendo es olvidando el pasado, ¿ya? Y avanzando, marchando hacia adelante, hacia la meta. Oiga, lastimosamente en el cristianismo nos enseña que debemos de anhelar ser como nuestro Señor Jesucristo. Mire, qué tristeza. Qué tristeza. Gente que habla en lengua, pero a la suegra no le habla. Gente que habla en lengua, pero a la mamá no le habla. Gente que habla en lengua, pero a rencillosos. Rencillosos. Y eso, dígame, por eso que el mundo dice, bueno, es que esas iglesias, sí, es que ahí solo vemos necesitados. Esa es una realidad, es un hospital. Pero el hecho que es un hospital no es para seguir enfermos, no. Es porque tenemos que crecer a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo y no seguir estancados siendo el mismo perverso, el mismo ladrón, el mismo mentiroso, el chismoso, calumnioso, el mismo fornicario, el mismo adúltero. Porque hay gente que lleva 20, 30 años infiel con la esposa, infiel con el esposo. Entonces, ¿qué está pasando? Pues, ¿qué está pasando? Extendiéndome a lo que está delante. El enfoque es en las cosas de Dios, en el reino celestial. Si usted lee, por ejemplo, en Colosenses 3, allí va a encontrar al inicio, en el versículo 1, dice, si alguno ha resucitado con Cristo, poner la mirada en las cosas de arriba. Oiga bien, en las cosas de arriba. O sea, en las cosas celestiales, en las cosas del reino eterno, no en las cosas temporales. No, mire, qué precioso. Este versículo 13, mire. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Pero muchos vivimos como si ya Dios no puede, ya no tiene Dios que hacer nada con nosotros. Ya nosotros ya alcanzamos la madurez. Ya lo sentimos con ya el cuerpo glorificado. Que sentimos alitas y
no ponemos los pies en la tierra, no saludamos porque los contaminamos. Oiga bien, y eso existe en las congregaciones. ¿Mm? Gente que no saluda porque dice que se contamina, que es tan espiritual. Qué orgullo, ¿verdad? Qué egoísmo, ¿verdad? Qué soberbia, qué obstinación, qué hipocresía. Demasiado. Eso es demasiado, pues. Demasiado. Entonces debe quedar claro, éxitos o fracasos del pasado, pasado. Dios dice que todos los pecados, dice que los manda a la profundidad de ¿qué? De la mar. ¿Mm? Que el pecado lo vuelve como lana blanca. O sea, y nosotros a veces los andamos revolcando de nuevo, ¿no? Versículo 14. Seguimos. Versículo 14. Oiga, esto, repito, es como redundancia, redundancia, repetir, repetir, recalcar lo mismo, enfatiza. Pero esto es importante, es esencial por cada uno de nosotros. Vea hoy, prosigo a la meta. Los mismos términos. Prosigo a la meta. Perseverancia activa, esfuerzo continuo, determinación. ¿Mm? Para alcanzar esa madurez, para alcanzar a esa imagen y semejanza de ¿quién? De Cristo. Conocer a Cristo. Usted puede leer allá por la carta de Pedro, en la segunda carta, capítulo 3, los últimos versículos 16 y 18, por ahí puede leerlo, donde dice que hay que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Mire? Prosigo a la meta, enfocados en esa meta celestial. Ya no podemos seguir siendo el mismo tosco, el mismo necio, el mismo, en El Salvador decimos metido, porque hay unos que son metidos, solo andan metiéndose con el pastor y allí, ¿verdad? Son culebra macheteada y todo eso, no. Oiga, si usted quiere que lo use Dios, bueno, obedezca la palabra. Obedezca la palabra, practique la palabra, viva la palabra. Es una lucha, es un esfuerzo diario. Pero no andemos como si somos culebras machateadas. No, eso no. En los ejércitos se les llama limpiabotas, arrastrados. Nosotros no, somos hijos de Dios. Si el que nos guía es Dios, está el Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? De la palabra. Y ahí vamos, pues. Mira, prosigo a la meta. Enfatizando, enfocado en la meta. Ese es el tema. Enfocado en la meta. ¿Quién no se quiere ir con Cristo? Pues va a estar asistiendo a una iglesia para quedarse. Eso no tiene sentido. Es como si vaya a trabajar y diga, no, yo no quiero el cheque. ¿Quién va a ir a trabajar gratis? No, pues el viernes ahí viene el cheque. Ahora, ¿cuánto más las cosas espirituales? Porque aquí hay dos destinos. Vida eterna en Cristo y condenación eterna al infierno. Hay que tener mucho cuidado. Ahora sí, en prosigo a la meta, se centra en la búsqueda constante de la madurez espiritual y la intimidad con Cristo, priorizando la voluntad de Dios sobre los deseos personales. No es un objetivo terrenal, no, sino una carrera, una vocación, una profesión, así como un licenciado en ciencias jurídicas, como un ingeniero. ¿Cuánto más esta vocación, esta profesión que Dios la ha dado? Que Dios la ha dado para que nosotros obremos de una forma correcta. Correcta. Recuerde que las cosas terrenales son temporales, pero las cosas del cielo son eternas. Por eso hay que poner la mirada en las cosas que no se ven, que son las espirituales.
prosigo a la meta. Y aquí describe la meta. Dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todo es Cristo. El centro es nuestro Señor Jesucristo. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Recuerde que además que estos cuerpos van a ser glorificados, pues vamos a ir al tribunal de Cristo. Al tribunal de Cristo, allí va a ser para galardones. Y Él lo bueno y lo malo, pues les va a decir, mira, no hiciste esto. Pero no es para condenación. Y van a haber coronas, van a haber galardones. Pero Pablo está enfocado y nosotros debemos estar enfocados en el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vida eterna. La boda del Cordero, oiga. ¿Quién no quiere estar en la boda del Cordero? Cuando Cristo regrese, la segunda venida, ahí viene la iglesia también. Oiga, sí, es que vale la pena, debemos de despertar, debemos de animar los unos a otros para que no desmayemos, que no los absorba el pasado, que no los absorba lo que contamina. Mire, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Esa es la meta. Irlos con Cristo. Pero hay metas. Corto plazo, medio plazo, largo plazo. Mientras estemos en esta carne, tenemos que irlos pareciendo a nuestro Señor Jesucristo. Madurez. No ser aguas estancadas. La meta final de la vida cristiana, la unión eterna con Cristo, la resurrección y la perfección espiritual en el cielo. Es una recompensa pública y celestial no material, obtenida por perseverar en la fe, obedecer a Dios y avanzar olvidando el pasado. Olvidemos el pasado. Repito, si tuvo dinero o no tuvo dinero, que le hicieron males o no le hicieron males, olvidemos. Pero si tenemos pendiente a quién perdonar, hágalo. Hágalo primeramente con Dios y después a la persona. Sí, así es. Una pregunta. ¿Qué pasa cuando se cree haber alcanzado la meta, pero es falso? Como declara Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado. Sino que una cosa hago, que prosigo a la meta. Estoy caminando, estoy corriendo, estoy avanzando. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando se cree haber alcanzado la meta, pero es falso? Muchos creemos. Muchos tenemos ese pensamiento. En Gálatas 6:3, oiga lo que dice. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hay un acto engaño. Hay un acto engaño que la persona dice que salva, va para el cielo, vida eterna, pero vive como el mundo sin Cristo. Entonces, ¿qué está pasando? Debe tener cuidado, pues. Lleva una vida extraviada, una vida estancada. Deja de crecer, deja de conocer a Cristo, la gracia, todo eso. Y se vuelve, ¿qué? Un niño fluctuante, un niño espiritual, un niño problema. En las iglesias usted observe, los mismos hermanos, las mismas hermanas, los mismos son los que dan problemas. Y viejos. Viejo me refiero de estar, porque ya una persona que ya tiene 5 años, 10 años, ya no es para que ande ahí como si es niño que por todo se arrancha la mire. Se arrollan las mangas, pues. Son niños espirituales, lastimosamente, oiga. Lastimosamente, nosotros mientras estemos aquí en esta profesión, nunca vamos a llegar al clima, a un máximo, no. Punto, no.
Es como si no lo hubiéramos alcanzado, sino que queremos alcanzarlo. Por eso es lo que lo está enseñando. Eso, para que nosotros no seamos orgullosos, pues. Ver a los demás hacia abajo y los creemos pavos reales. ¡Wow! Usted observe lo que tiene cerca, lo que tiene cerca. Observe usted. Si uno de estas metas que estamos hablando, enfocado a las metas celestiales, pues nunca vamos a alcanzar, oiga bien, ser el 100% como Cristo. Cristo es perfecto. Pero esa es la tarea. No porque no voy a ser como Cristo, no. Anhelemos ser como nuestro Señor Jesucristo. Y los resultados van a ser buenos. Van a ser buenos. Esa es una realidad. Es una realidad. Vamos a hacer unas preguntas. ¿Cómo podemos mantener vivo el anhelo de acercarnos cada vez más a Jesús? ¿Cómo podemos mantener vivo el anhelo de acercarnos a Jesús? Escudriñando la Escritura, orando, ayunando, congregándose, anunciando el Evangelio. Y todo eso lleva la obediencia. Usted sabe que está la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es mayor que ello. Hay dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. El amor, el vínculo del amor. Tenemos que vestirlo de humildad. Tenemos que vestirlo de humildad. Entonces nosotros debemos de anhelar ser como Jesús. Ya no podemos seguir con una vida mediocre, decimos, con una vida falsa, lastimosamente. Otra pregunta: ¿cuáles son algunas maneras de mantener nuestra mirada fija en el futuro en vez de distraernos con lo que hemos realizado en el pasado? Lo mismo, la palabra, el ayuno, la oración, la congregación, anunciar el Evangelio. Todo eso tiene que ser constante, debe ser perseverante, una constancia firme, atento, alerta. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo, por eso que mandaba orar y velar. Y el velar es, miren, no se trata de vigilia. Ahí pues no está diciendo de vigilia. No, es nuestra vida desde que pusimos la mano en el arado. Nosotros somos atalayas. Nosotros somos centinelas, como un soldado terrenal que se pone en una trinchera o en un garitón. Y mire, y ahí debe estar alerta, velando el tiempo que le corresponde. Ahora nosotros es todo, segundo a segundo, nosotros estamos orando y velando. Estamos alerta, debemos tener discernimiento. Hay muchas cosas que suceden en los hogares, en la familia, y papá y mamá no dicen nada. Entonces no está velando, no está orando, porque no está atento, está permitiendo que sucedan cosas que a Dios no le agradan, y está tranquilo. No, hay que velar y orar, hay que velar y orar. Versículo 15. Todo sea para la gloria y alabanza de Dios. Aquí nosotros lo que debemos de llevarnos en el corazón es que debemos de estar enfocados en las cosas de Dios. Debemos estar enfocados en esas metas. Debemos de estar enfocados en las cosas eternas. 15. Así que, oiga, después que ha expuesto esos versículos, dice, así que, o sea, de acuerdo a lo que yo he hablado, de lo que les he expuesto, que yo no creo haber ya alcanzado todo, no soy perfecto, pero una cosa hago, olvidando lo que está atrás, bueno, prosigo la meta, yo sigo avanzando, yo sigo corriendo, yo sigo caminando, yo no le voy a poner atención a mi hermano, a mi hermana que viene ahí con chisme, que quiere desanimarme, quiere extraviarme, no, yo no le voy a poner atención, yo sigo enfocado, como está escrito en Hebreo, puesto los ojos en el autor y consumador
De la fe. De la fe. Pero dice, así que, oiga, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Ahora, aquí en ser perfecto no se trata de una perfección absoluta. Oiga bien, se refiere a la ausencia del pecado o defectos. No se refiere a eso, porque nosotros pecamos siempre. Pecamos por descuidado, pero ya no somos pecadores, ya no practicamos el pecado, ya no vivimos en pecado. Es muy diferente, porque los que practican el pecado son del diablo. Está en las epístolas de Juan, son del diablo. Pero el que ha nacido de nuevo, el que hace justicia, ese es de Dios, ese es de Dios. Por eso que dice, los que somos perfectos, dice, no se refiere a la ausencia de pecado o defecto, sino a alcanzar la madurez espiritual, integridad, oiga, o sea, una plenitud. ¿Ese en quién? En Cristo. En Cristo tiene que ser siempre. Indica un compromiso constante, dejando atrás la inmadurez, niñez espiritual, para alinearse con la voluntad de Dios y progresar continuamente en la fe. En la fe. A eso se refiere los que somos perfectos, o sea, aquellos que estamos en la fe, estamos en la doctrina de Cristo. Oiga, no hay más. Estamos conforme a la palabra. Estamos caminando, estamos obedeciendo. Entonces somos completos cuando hacemos esas cosas. Cuando hacemos esas cosas. ¿Hay madurez? Usted sabe. ¿O es un niño problemático? Un niño prepotente, tosco. O que hace acepción de persona. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Seguimos. En el 15 estamos, versículo 15. Estamos en Filipenses, capítulo 3. Y si otra cosa sentís, oiga, esto también os lo revelará Dios. Aquí hay que tener mucho cuidado porque hoy no, toda la revelación, no, que el Espíritu Santo me dijo, no, que Dios me dijo, no, que... Y viene, y así le dan a todo con el dedo, como si fuera loro, como si fuera perico. No, por eso le ha dejado la palabra. Oiga, significa que Dios guiará a los cristianos maduros hacia la verdad, si tiene opiniones distintas sobre temas secundarios. Pablo expresa confianza en que el Espíritu Santo revelará la perspectiva correcta a los creyentes sinceros, promoviendo unidad sin presionar. Oiga bien, el Espíritu Santo nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Pero ¿por medio de qué lo hace el Espíritu Santo que muere en nosotros? Debo enseñar nuevamente. Es por medio de la palabra. Mucha gente mentirosa, como no lee la palabra, todo se lo dice el Espíritu Santo. ¿Y sabe cuál es lo delicado de esto? Que el Espíritu Santo no se puede contradecir. No se puede contradecir. Porque entonces sería un mentiroso. Pero Dios es verdad. El Hijo es verdad. El Espíritu Santo es verdad. La palabra es verdad. Ahora los que somos mentirosos son todos aquellos. No, que el Espíritu Santo me dijo. Y aún al pastor que tienen, a él no le ha hablado, no le ha dicho nada. Y hacen lo que quieren. Vea cómo es el diablo. Sí, porque recuerde que el diablo usa hombres y mujeres. Dios también usa hombres y mujeres. Ya no podemos estar recibiendo atol con el dedo como un loro, un perico que... No. Hay que leer las escrituras. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Y a dónde está la revelación?
tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra. Si hay duda en usted, hay incredulidad o no sé, vaya a la palabra, ore y vaya a la palabra. Perdóneme, Señor, dame sabiduría, dice en Santiago. Pero todo lo espiritualizamos, wow, y no. Y unas vidas que da lástima, lastimosamente. ¿Sí? La palabra, el Espíritu Santo nos guía a toda injusticia, ¿verdad? Por medio, nuestro Señor Jesucristo declaró, mis palabras son vida y son espíritu. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, la palabra. Y es eterna, la palabra. Y está cerrada, capítulo 22 de Apocalipsis. Ya está cerrado el canon. Ya no, ya es tiempo, a pleno siglo XXI, que tanto engaño y la gente, todo se cree que está cayendo oro, ay, que está bajando la gloria de Dios, que ay, que no, que borrachera espiritual, que no, ya no. Lo que debemos de anhelar es ser como nuestro Señor Jesucristo, enfocados en la meta, no en cosas ilusorias, no cosas emocionales, cosas que la gente dice, no, aquí no se mueve el espíritu. Donde ponen la mano y se va la gente para atrás. Oiga, allí dice que se mueve el espíritu. No todo lo que se mueve es de Dios. No todo. Versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, oiga, pero aquello en que hemos llegado, lo que hemos aceptado, acordado y hemos obtenido crecimiento. Pero tiene que ser en la fe, tiene que ser la doctrina de Cristo. La palabra de Dios, esa es la vara, esa es la regla, la palabra de Dios. Es un llamado a la constancia, oiga bien, madurez y perseverancia cristiana. Exhorta a vivir de acuerdo con el nivel de conocimiento y fe ya alcanzado, avanzando con la misma regla o estándar de conducta espiritual por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios. Creyentes maduros, creyentes sensatos, creyentes prudentes. No imprudentes, no insensatos, no necios. Sigamos una misma regla. Sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Mire, todo es el llamado a la unidad. Tenemos un Dios, tenemos una fe, tenemos un bautismo, tenemos una sola palabra. Oiga, la unidad, la unidad. ¿Pero por qué? Somos el cuerpo, la iglesia es el cuerpo. Mira, la cabeza es Cristo, donde hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno. ¿Y por qué tanto pleito, tantas divisiones? No podemos entender la palabra, obedecer la palabra. Mire, sintamos una misma cosa. Tremendo, la palabra es preciosa, la palabra es viva, eficaz, cortante, instruye, enseña, corrige, consuela, oiga, edifica. La palabra de Dios es lámpara, es antorcha, es para que nosotros despertemos, mire. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, oiga bien. No podemos decir, si nos ha dado la palabra de Dios, ¿por qué salimos con que Dios me dijo, que el Espíritu Santo me dijo? Y son gente altanera, gente orgullosa. Lastimosamente, tengamos cuidado. Por eso lo está hablando, que nosotros debemos de enfocarlos en la meta. Ahora, para llegar a alcanzar esas metas, los ha dado la palabra, el Espíritu Santo, la palabra. Oiga,
hoy está de moda la tecnología. Usted para ir a un lugar ya tiene un aparato o tiene un instrumento de la tecnología, el GPS. Mire, ahí va. Usted compra un aparato, trae un manual donde están todas las instrucciones. Ahora, ¿cuánto más nosotros para alcanzar la vida eterna? ¿Ah? La palabra, la Biblia. La Biblia. Versículo 17. Hermanos, oiga bien, sed imitadores de mí. Está hablando el Espíritu Santo por medio de Pablo. Y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, los apóstoles, los que estaban trabajando con él. Imitar. En otra escritura dice, allí dice, imitad a Dios. ¿Quién es el modelo perfecto que debemos de imitar? Es a Cristo. Pero también hay varones en la iglesia de Cristo, que es donde habla, dice, mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pero él primero dice, hermanos, una atención, alerta, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en otros. Hay otra escritura que dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Oiga, aquella ya lo complementa. Como yo de Cristo. O sea, como él imitaba a Cristo. Y si hay personas, pues hay que respetarlas. Hay que apoyarlas. Gente entregada a la obra. Gente que está siempre a la orden, a la orden. Mire, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ay, y a eso es el llamado hoy, que nosotros no creamos que ya la alcanzamos, que somos perfectos, no, que ya Dios no tiene nada que hacer con nosotros. Mire, hay gente que ha cerrado, mire, la puerta del aprendizaje. Ya se creen eruditos, súper eruditos. Se creen que es mejor que Jesús. No. Versículo 18. Recuerde que el tema es enfocados en la meta. Número 2. El premio celestial. Versículo 18. En Filipenses capítulo 3. Ahí estamos meditando. Porque, oiga bien, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces. Y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Sabe? Dentro de las congregaciones hay gente que son enemigos de la cruz de Cristo. Dentro de las congregaciones. Y este versículo está haciendo referencia al versículo 2, que lo expusimos en el número 1. Oiga, el versículo 2. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Se está refiriendo a los judíos. A los judíos. Por eso dice, porque por ahí andan muchos, los falsos maestros. Falsos, de los cuales os dije muchas veces. Y aún ahora lo digo llorando, porque era de la misma nación, que son enemigos de la cruz de Cristo. El Señor Jesús más la ley, más la circuncisión, más otras cosas. Por eso dice, y así dentro de las congregaciones usted observa, bueno, usted los conoce. Hay gente que son enemigos de la cruz. Enemigos de la cruz. Enemigos de la cruz. ¿O cree que no hay gente que... Sí, claro que sí. Personas que lastimosamente, y no queremos cambiar. Mira, el anhelo tiene que ser como Cristo.
Pablo cuando se retiró de Mileto, está en Hechos 20, 26 al 33, voy a leer. Oiga, y eso sucede, está sucediendo. Oiga bien, 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para que apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. 31. Por tanto, oiga, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 32. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder, oiga, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Oiga, cuando comparamos a nuestra época, gente que solo la avaricia, la codicia, la ambición, de la misma congregación, de las mismas iglesias, allí se levantan lobos rapaces. Lobos rapaces, versículo 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Oiga, metafóricamente, a personas dominadas por sus apetitos físicos, deseos terrenales y egoísmo, convirtiendo sus instintos en comida, sexo, placeres, borrachera, orgías, en su prioridad absoluta y no a Dios. Se refiere a quienes viven para la autoindulgencia, ignorando la disciplina espiritual y enfocándose en lo material, en las cosas de este mundo. Seguimos. Y cuya gloria es vergüenza. Claro, porque están equivocados. El final va a ser condenación eterna. Es una vergüenza. Por eso está escrito, seamos irreprensibles en el día de la venida del Señor. Que solo piensan en lo terrenal. Oiga, vivimos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Ya no somos del mundo. Y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, en los placeres desordenados, la naturaleza pecaminosa, a los deseos pecaminosos, siempre. Versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde está su ciudadanía? Oiga, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Si nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, tenemos que vivir conforme a nuestra identidad. Tenemos que obedecer conforme a la palabra de Dios. Fe, amor, gozo, paz, bondad, benignidad, paciencia, templanza, mansedumbre, verdad, justicia. Esa es la vida del ciudadano celestial. Vea que toda nación tiene una constitución de la república. Ahora, ¿cuánto más el reino de los cielos que los ha dejado su palabra? La ciudadanía no está aquí. Vea Hebreos 11, 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. 10. Oiga, aquí está lo precioso. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Y de esa le estoy hablando, de esa ciudadanía, cuyo arquitecto y constructor es Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, siendo un solo Dios.